bienvenidos al tiempo de alabanza y adoración de Grace Life Online. Vamos a alabar al Dios que es para siempre, dar gracias a Dios, el Señor y Rey. Su amor es para siempre, el bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre, cantar. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia si podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Levantamos nuestras voces para alabar a nuestro Dios que es para siempre y siempre y siempre. A ti te alabamos, Señor, y cantamos con gozo este día. Levante su voz. Cantar, 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 cantar. Una vez más, cantar. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Oh,
la palabra de Dios que Dios ama al dador alegre. Y una de las formas en las que podemos brindar adoración y alabanza a nuestro Dios es a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos. Y en esta mañana yo le invito a que usted sea partícipe de esta adoración, brindándole a Él en agradecimiento nuestras ofrendas y nuestros diezmos, agradecidos por todo lo que Él nos ha provisto día a día. Y si usted desea dar sus diezmos y sus ofrendas, yo le invito a que en su teléfono o en su computadora baje la aplicación tithe.ly y bajo la iglesia simplemente ponga Grace Life Church y de esa manera usted podrá participar en dar sus diezmos y sus ofrendas. Oremos. Señor, en este momento te damos gracias por tu fidelidad, por tu provisión continua a cada uno de nuestros hogares. Y en agradecimiento es que te damos estas ofrendas y estos diezmos, pidiéndote que tú sigas siendo quien provees en cada uno de los hogares, en cada uno de las familias que está rindiendo sus ofrendas, a que tú sigas multiplicando sus entradas y bendiciendo las ofrendas que se están entregando en este momento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz. Tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todo lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todo lo verán, cuán grande es Dios, nombre sin igual, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, nombre sin igual, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán, cuán grande es Dios. Lo cantamos como una oración a Él, cante con su voz. Cuán grande es Dios,
Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y realmente estamos ante la presencia de un Dios todopoderoso, de un Dios grande, de un Dios que todo lo puede hacer cuando es su voluntad. Y en esta mañana yo le invito a que nos postremos delante de la presencia de este mismo Dios, delante de nuestro Dios, quien está atento a nuestro clamor, quien está atento a nuestra necesidad, y tomemos un tiempo para arrodillarnos si le es posible, venir ante Él, dejarle nuestras cargas, pedirle a Él por nuestras necesidades, pero también agradecerle por lo grande que Él es y porque Él es nuestro Dios. Dice el salmista en el Salmo 31, verso 14, mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos. Oremos. Señor y Padre nuestro, cuán grande eres tú, como dice el canto, y a veces pareciera que las palabras no alcanzan para realmente decir cuán grande tú eres, Señor, y cómo has demostrado tu grandeza y tu poderío en nuestras vidas día a día, Señor. Simplemente hoy con el poder abrir la puerta y poder ver los árboles y poder ver el sol, Señor, y poder ver cómo se mueven un poco las hojas y saber, Señor, que tú eres el dador de la vida y saber que tú eres el que con simplemente decirlo las cosas fueron creadas y reconocer, Señor, que con simplemente decirlo al son de tu voz la tormenta cesa, Señor, al son de tu voz el leproso sana, al son de tu voz, Señor, el que estaba muerto es resucitado, y al son de tu voz, Señor, nosotros podemos tener libertad y podemos tener la confianza que al venir delante de ti estamos confiando en un Dios grande, en un Dios le es posible lo que parece no ser posible en la vida de cada uno de nosotros. Y en esta mañana ante ti venimos, Señor, reconociendo quién tú eres, reconociendo tu grandeza, exaltando tu nombre, agradecidos por lo que ya has hecho, Señor. Pero también a la misma vez que sabemos que eres un Dios grande, un Dios poderoso, sabemos que eres un Dios cercano, un Dios que conoces la voz de cada uno de nosotros, un Dios que aunque estamos todos a la misma vez orando en nuestros hogares, tú reconoces la voz de cada persona que está clamando a ti en esta mañana. Y qué hermoso es saber que en ese Dios está puesta nuestra confianza, que en ese Dios está puesta nuestra esperanza, de que tú escuchas, Señor, y de que tú obras de acuerdo a tu voluntad. Y en esta mañana venimos delante de ti, Señor, también exponiéndote nuestras necesidades. Tú conoces a cada familia, tú conoces a cada persona que hoy nos acompaña, que tiene alguna necesidad. Y yo te pido que cualquiera sea la necesidad, Señor, que tú obres, que tú hagas para bien en la vida de esa persona, Señor, de tal manera que tu poderío se demuestre, de tal manera que la persona pueda decir con certeza, Dios ha obrado. Quizás no siempre será como nosotros lo deseamos, quizás la contestación será distinta a la que nosotros esperamos, pero que al final no haya duda que podamos decir con certeza, la mano de Dios ha obrado en esta situación en mi vida y en la vida de mi familia. Te los pongo en cada necesidad en tus manos, Señor. Hay necesidad de sanidad y podemos pensar en personas de nuestra propia iglesia que están sufriendo enfermedades, Señor, que están sufriendo diferentes causas en sus vidas, Señor, las diferentes enfermedades, y yo te pido que tú seas con ellos, que tú les susurres hoy en el oído que tú eres un Dios de sanidad, que tú eres un Dios que aún hoy puedes sanar, Señor, y que ellos tengan su fe puesta solamente en ti. Aquellas hermanas, aquellos hermanos, Señor, que se están recuperando por causa del virus, yo te pido que tú sigas restaurando sus cuerpos y que cada vez su fe se aumente más y más, Señor. Te pido también en especial por nuestros jóvenes. Te doy gracias por esta semana de escuela que tú les has dado, Señor. Y al estar en la computadora y al estar viendo tantas cosas que ellos tienen que estar al tanto en los electrónicos, Señor, en términos de sus estudios académicos, puedo ver cómo puede llegar la ansiedad a sus corazones, cómo puede llegar la ansiedad a sus mentes, Señor. Y yo te pido que en esta mañana tú les recuerdes a cada uno de nuestros niños y nuestros jóvenes que el camino que ellos han de trazar ya tú lo has establecido, Señor. Que estos días de estudio, Señor, aunque son diferentes, tú lo tienes con un propósito en su vida.
y que ellos descansen en eso, Señor, que ellos descansen en el hecho que el día de mañana tú harás lo que tú ya has establecido que será para ellos. Si ellos solamente confían hoy en ti, te los pongo en tus manos. Pon paz en sus corazones, pon gozo conforme ellos se levantan cada mañana para seguir con sus estudios. Bendice a los padres de familia, a las madres de familia, Señor, quien haya perdido algún trabajo, que tú seas quien supla sus necesidades, Señor, y que donde parece que ya no va a salir para poder alimentar a su familia, Señor, que allí tú hagas provisión y que ellos puedan ver tu mano, Señor. Sabemos que tú seguirás obrando y a tus pies dejamos nuestras necesidades en esta mañana. Yo te pido que al levantarnos del lugar en donde estamos orando, Señor, podamos sentir una carga mucho más ligera y podamos tener la certeza que ha quedado a tus pies esa carga y que tú harás, que tú no nos abandonas, sino que tú caminas paso a paso con nosotros y en ti está nuestra confianza y nuestra fe. Exáltate el resto del día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pidemos. Amén. Bienvenidos de nuevo y no sé ustedes ahí en casa, pero nosotros aquí en donde estamos, en nuestra casa, en nuestro hogar, de veras que se está sintiendo la presencia de Dios en una forma hermosa, en una forma bella. Y espero que también donde usted esté sintiendo esta misma presencia de Dios, refrescando su alma, refrescando sus días. Y nos preparamos ahora para escuchar su mensaje, para escuchar palabra de Dios. Así es que yo le invito a que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, y vamos a estar meditando un poquito en ese capítulo, Juan capítulo 6, empezando con el versículo 1, y estaremos leyendo hasta el versículo 13 de ese capítulo de Juan. Y solamente para recordarle un poco sobre lo que estamos estudiando en estos últimos domingos, si usted recuerda, hemos empezado una serie titulada Somos una Iglesia. Y dentro de esa serie hemos estudiado, hemos visto a través de las Escrituras que somos una iglesia llamada a amar a Dios. Y vimos cómo el amar a Dios se demuestra a través de nuestra obediencia a Dios. Que después el domingo pasado estuvimos viendo cómo somos llamados a ser una iglesia que crece. Y el crecimiento nos dimos cuenta la semana pasada también a través de las Escrituras que Dios es el que da ese crecimiento. Puede ser gradual o es gradual, pero Dios es el que está dando continuamente el crecimiento a quienes nos acercamos a Él y estamos viviendo en su voluntad. Hoy estaremos viendo la tercera parte de nuestra serie y estaremos viendo que somos una iglesia llamados a servir a otros, servir a Dios y servir a los demás. Y vamos a enfocarnos en Juan capítulo 6 y espero que ya usted tenga su Biblia lista, ya sea física o en su aplicación en el teléfono. Y le invito a que siga junto conmigo. Vamos a darle lectura. Dice así: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea de Tiberias y le seguía una gran multitud porque veían las enseñanzas que hacía porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos,
y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probar que él sabía qué es lo que había de hacer. Entonces vemos aquí, vamos a pausar un segundito y vemos aquí que la multitud ya se ha juntado y seguido la multitud seguía a Jesucristo, algunos porque de veras querían aprender de él, otros porque les beneficiaba los milagros que él hacía, pero de igual manera continuamente había una multitud grande siguiendo a Jesucristo. Y en esta ocasión sucede lo mismo. Está Jesús allí sentado al monte, al pie del monte, está enseñando y alza sus ojos y ve que es una multitud grande la que le ha seguido. Y al ver el tiempo y al ver que esa multitud ya le había seguido, algunos habían ya recorrido caminando mucho espacio para llegar a donde Jesús estaba, y ve que ellos tienen hambre. Y voltea y le dice a uno de sus discípulos, vamos, ¿qué les vamos a dar de comer a toda esta multitud? Y entonces en el versículo 7, Felipe le responde, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos comiese un poco. Entonces Felipe le contesta, cuando Jesús le dice, ¿cómo vamos a alimentar a tantos, Felipe? Felipe voltea y quizás un poco confundido al ver que la multitud eran más de 5,000 personas, ve que son demasiados y dice él, 200 denarios no es suficiente. En ese tiempo los 200 denarios representarían lo que hoy en día es un salario de seis meses más o menos. Entonces a Felipe le dice, aunque tuviéramos el salario de 6 meses en nuestras manos y la habilidad de ir a la tienda a comprar alimento, no sería suficiente para toda esta multitud. Sin embargo, leímos también que Jesús ya sabía lo que él habría de hacer, cómo él se iba a demostrar con gran poder en esta situación. Sigamos leyendo, el versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos ellos querían. Oró por los alimentos, se multiplicó, y todos se alimentaron. Y cuando se hubieron saciado, no solamente les dio un bocadito, sino que se saciaron. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada de los que habían comido. Oremos. Señor, damos gracias una vez más porque nos permites estar en tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, y yo te pido que simplemente yo sea un instrumento en tus manos y nada más que eso, que sea tu Espíritu el que ministre a nuestro corazón, al corazón de cada persona que estará viendo esa transmisión, al corazón de nuestra iglesia. En tus manos estamos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pidemos. Amén. Amén. Y en este pasaje estaremos viendo 3 cosas en torno al servir, en torno al servicio. Uno de nuestros lemas, o junto con nuestro lema, es que somos una iglesia, o anhelamos ser una iglesia que sirve a los demás. Y en este pasaje vamos a examinar dos cosas que Jesús nos enseña sobre el servicio basado en esta escritura. Primero, vamos a ver que para servir, la compasión es necesaria. Es necesario tener compasión para poder servir a los demás, y veremos lo que es la compasión y cómo se ve eso a luz de las Escrituras. Y después estaremos también viendo la segunda cosa, que cuando pensamos que es poco lo que podemos poner en las manos de Dios, cuando está ese poco en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas con ello. Así es que son las 2 cosas que estaremos viendo hoy. Y primero veamos la compasión. Dice en el versículo 5 que Jesús alzó los ojos y vio la multitud y se conmovió. Y tuvo que hacer algo a base de lo que él estaba viendo. Y al estar estudiando sobre la compasión, me puse a ver qué es lo que realmente significa la palabra compasión. Y hay varias definiciones, y es una palabra que es muy profunda, que lleva mucho significado detrás de ella. Pero en sí, la compasión va más allá de la lástima.
El tener lástima por alguien es simplemente ver, decir, oh, pobre persona, pobre mujer, pobre hombre, pobre niño, y voltearnos y irnos. Sentimos algo por la persona en el momento, por su situación, pero no nos impulsó a ir más allá. La compasión es el actuar, es el sentir lo que está sintiendo la persona, pero eso mismo nos impulsa a actuar por amor en nuestros corazones. Entonces la compasión tiene la base, el amor como base de sí. Y ese amor produce compasión. La compasión nos motiva a poder servir o a poder ayudar a alguien más. Y a través de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, podemos ver la compasión de Jesús y el gran ejemplo que Jesús nos dejó de la compasión. Miren, vamos a Mateo, capítulo 9, versículo 36, y allí vamos a ver la compasión de Jesús hacia los indefensos. Y Mateo 9:36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, de nuevo Jesús viendo a todas estas personas, tuvo compasión de ellas. Al ver que todas estas personas enfermas venían hacia Él, estaban indefensos, tuvo compasión por el dolor de estas personas. Y continúa diciendo, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ve Jesús en esta ocasión a la multitud, ve su dolor, ve sus enfermedades y que en compasión empieza a actuar en la vida de ellos. Y lo interesante es que al final de este relato le dice a sus discípulos, la mies es mucha, el trabajo es mucho. Hay muchos que están sufriendo y hay mucho que hacer y mucho que hay que actuar en base a esta compasión. Les dice, oren, que Dios mande obreros, que Dios mande quien trabaje con estas personas, quien sirva, quien haga algo con estas personas que sufren. Después vemos en Mateo capítulo 14, versículo 14, que Jesús se compadece por los enfermos. Nos dice allí, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Recuerden que la compasión es más allá que la lástima. No tuvo lástima de ellos y solamente dijo, pobrecitos, están enfermos y se alejó, sino que los vio el dolor, vio el sentir físico, pero también emocional y espiritual que ellos tenían. Eso le causó a pausar en su compasión y hacer algo por ellos. Después sigue diciendo, y sanó a los que estaban enfermos. Esa compasión, ese amor por la persona le motivó y le movió a actuar. Mateo 15:32 vemos otro ejemplo de su compasión por los hambrientos. Y en esta ocasión, en Mateo 15, también otra ocasión en la cual él alimentó a muchas personas y dice así, llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. De nuevo la palabra compasión en la vida de Jesús. Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Y tomando 7 panes y peces, dio gracias, los partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, comieron todos y se saciaron. Y en ese tiempo alimentó a 4,000 personas. Muy similar a lo que estamos leyendo sobre las 5,000 personas. Ese fue otro evento separado en donde vio la necesidad y actuó base a esa necesidad por amor. Jesús demostró compasión. Nosotros como iglesia somos seguidores de Cristo, nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Y como tal, esa compasión debe de reinar en nosotros. Ese amor por las almas, ese amor por el prójimo, ese amor por el que está sufriendo, debemos de verlo y no solamente verlo y voltear y seguir nuestro rumbo, sino verlo y sentir ese amor que Jesús tuvo por nosotros y actuar y servir a la persona que está a nuestro lado y dar de nuestro servicio a quien lo necesita. Regresando a nuestro pasaje de esta mañana en el capítulo 6 de Juan, vemos la compasión de Jesús y hemos hablado cómo ese era su ministerio. Él tuvo un ministerio de compasión a la gente. Y aquí en este capítulo 6, Jesús mismo ya está cansado, Jesús mismo ha recorrido ya bastante terreno, ha estado predicando, ha estado sanando, ha estado haciendo su ministerio aquí en la tierra. Y cuando Él dice, tienen hambre, denles de comer. Aquí muy bien Él pudiera haber dicho, yo también tengo hambre.
Yo también, alguien tenga compasión de mí porque yo también tengo hambre. Sin embargo, es hermoso y es maravilloso lo que Él hizo. Él se hizo a sí mismo a un lado y puso la necesidad de las otras personas antes que la de Él mismo. Su pregunta no fue, Felipe, ¿cómo vamos a comer nosotros? Su pregunta no fue, Felipe, tráenos algo para alimentarnos, ¿cómo le vamos a hacer? Su pregunta fue, Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a estas personas que necesitan ser alimentadas? Qué hermoso ejemplo nos ha dado Jesucristo por medio de su vida. Ver la necesidad de los demás y ponernos a nosotros a un lado y dejar que los demás sean servidos por nosotros. Hermoso ejemplo. Y al estar estudiando, recordé también en Mateo capítulo 20, si usted quiere ir conmigo allí, que Mateo capítulo 20, a versículos 27 en adelante, está Jesús ya a punto de terminar su ministerio aquí en la tierra. Viene una mujer, una madre, y le dice, Jesús, yo quiero que mis hijos, cuando ya estés en la eternidad, que uno esté a tu derecha y uno esté a tu izquierda y que los dos estén a tu lado. Son importantes, son mis hijos, los amo y quiero que ellos tengan puestos importantes en tu reino. A Jesucristo ya sigue la conversación con esta mujer y les dice, es necesario que ellos tomen de mi copa, sé que lo harán, sé que van a sufrir junto conmigo, sé que van a dar su vida por el evangelio, pero después les dice en el versículo 27 y 28, sin embargo, el que quiera ser vuestro siervo, el que quiera ser el primero entre vosotros, debe de primero ser un siervo. Vienen ellos y le dice esta madre, yo quiero posiciones importantes para mis hijos. El ministerio de Jesús, como vimos su compasión, su ministerio es servir. Él vino a este mundo a servir, a dar su vida por nosotros sin merecerlo. Y es lo que les está diciendo a esos discípulos. Ustedes quieren ser importantes. Ustedes quieren estar cada uno a mi lado. Sin embargo, a eso no son llamados. Ustedes son llamados a servir. Porque el que quiera ser importante, el que quiera ser primero en el reino de los cielos, primero debe de ser un siervo. Primero debe de despojarse de sí mismo. Debe de tener ese sentir de que yo no soy el centro de todo esto, sino que soy llamado a servir a los demás. Y continúa Jesús diciéndole, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué ejemplo! Y es hermoso como Jesucristo siempre vivió y enseñó por medio de su ejemplo. Jesucristo siendo Dios, siendo el Hijo de Dios en su trono, todos los ángeles a su alrededor, lo que Él decía, se hacía. Él es Dios, él en toda su gloria y su esplendor junto con el Padre sentado allá en su trono, se despojó de eso. Hizo todo eso a un lado, vio mi condición, vio su condición, vio que éramos personas sin esperanza, vio que éramos personas sin amor, que éramos personas desconectadas de esta presencia hermosa de Dios que viene a traer paz y se compadeció de nosotros de tal manera que dejó su trono, dejó su gloria, dejó su corona, dejó todo eso que Él tenía en ese momento como ser divino y ser santo y se vistió de hombre. Tomó el ser humano para venir a esta tierra y no llegar como un gran rey, no llegar con gran autoridad, acomodando todas las cosas y mandando a todos a hacer lo que era necesario hacer, sino que llegó como un pequeño bebé en ese pesebre, donde ningún rey le es menester nacer. Allí Él nació y a través de su ministerio nunca se exaltó a sí mismo, nunca usó el ser el Hijo de Dios como algo a qué aferrarse, sino que vivió sirviendo a los demás. En una ocasión le dice a sus discípulos, si quieres ser mi discípulo, sígueme, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, yo no tengo ni dónde descansar. Esa era la vida de Jesús, el servir a otros, el no aferrarse a lo que Él era, sino por amor se dio a nosotros. Cuanto más nosotros servir a otros y servirle a Dios por amor y ese amor que Él ha puesto en nuestras vidas. Así es que, iglesia, somos llamados a servir. Somos llamados a servir porque Dios nos mostró el ejemplo perfecto.
Dios nos mostró que Él es amor y en ese amor Jesucristo mismo sirvió a los demás con compasión. Somos llamados, si vivimos en ese amor, a servir por amor a los demás. Y qué privilegio el poder hacer esto, ser usados por Dios para servir a los demás. Y por compasión y amor solamente. Ahora bien, pudiéramos decir, pero fue Jesús, fue el Mesías, Él podía hacer eso, Él tenía el poder despojarse, el poder servir a los demás con gran poder, el poder hacer grandes cosas a favor de las personas, pero yo soy un simple ser humano, yo no tengo mucho que hacer, yo no tengo mucho que dar. Gran ejemplo que nos dejó Jesús, pero yo no soy nada importante. ¿Qué puedo yo dar? Si seguimos la narrativa y lo que leímos, nos damos cuenta que Jesús usó lo más insignificante para hacer algo grande en su reino. Llega este hombre, Andrés, y le dice, sí, yo sé que tienen hambre, yo sé que no hay mucho que hacer, pero mira Jesús, aquí está este niñito, aquí está este jovencito, y simplemente trae una canastita con 5 panes y 2 pececillos, y de hecho nos dice que los panes eran de cebada, y las personas de bajos recursos, ese era su comer. Sus panes no eran de trigo, sino que eran de cebada. Entonces nos indica que aparte de que era un niño pequeño, era un niño de bajos recursos. No tenía mucho que ofrecer y si lo veían en la multitud, quizás muchos lo hicieron a un lado, no pensaron nada importante sobre este niñito. Sin embargo, viene, yo me lo imagino, él con su canastita, llegando ante Andrés, ante el discípulo y diciéndole, aquí tengo esto, ¿qué pueden hacer ustedes con esto? Andrés por compromiso va y lo lleva ante Jesucristo y le dice, aquí está este niño, pero es interesante lo que después dice Andrés, porque dice, ¿pero qué es esto para tantos? Él mismo reconoce, este niño no es mucho, estos panecillos no es mucho, ¿qué no ves la gran multitud? No es nada lo que te está entregando este niño. Sin embargo, Jesús toma eso. Toma lo que este niño le está dando, lo que un simple niño, un niño que quizás ni él mismo sabía lo que Dios iba a hacer con lo que él estaba entregándole, un niño que nadie pensaba mucho de él. Este simple niño le entrega, Jesús ora por esos alimentos y algo grande sucede. Y qué gran ejemplo nos da este niño. Pareciera ser un niño sin importancia, un niño insignificante. Sin embargo, yo puedo imaginarme, quizás este niño ha visto grandes cosas en este Jesús. Quizás este niño a la distancia ha visto cómo Jesús ha hecho grandes milagros. Quizás este niño a la distancia ha visto cómo Jesús ha sanado a los leprosos, ha levantado al muerto, ha calmado el agua. Ha visto cómo Jesús ha hecho grandes milagros en el pasado. Y quizás sabiendo eso, Él trajo estos pececillos, pero también quizás habiendo en alguna ocasión escuchado a Jesús, es necesario servir. Quizás en alguna ocasión haber visto la compasión de Jesús. Quizás haber visto en Jesús ese dolor por ver a la gente sufrir. Quizás haber visto en los ojos de Jesús en el pasado, cuando quizás pasaba por ese lugar donde este niño vivía, en esa aldea, ver en los ojos de Jesús esa compasión, ese amor por su gente, ese amor por el que estaba dolido, ese amor por el que lloraba, ese amor por el que estaba enfermo. Quizás en el acordarse de esa compasión de Jesús, este niño hizo lo mismo. Quizás en el corazón de este niño estaba esa misma compasión dentro de él. Quizás este niño volteó y vio a la multitud y vio muchos y se dolió su corazón. Y al dolerse su corazón y al ver la necesidad de las personas a su alrededor, no se quedó solamente sentado, no pensó, pero esto es mío, pero no es mucho lo que puedo dar. Se va a burlar Jesucristo de mí por lo que le estoy dando, sino que en compasión, en ver la necesidad de quienes le rodeaban, se levantó, yo puedo imaginarme, y fue cuando llevó estos peces a las manos de Jesús. Movido, espero, y es mi deseo pensar que Él fue movido por compasión al traer esto a los pies de Jesucristo, a las manos de Jesucristo. No era mucho. De hecho, ni Él era mucho. No era niño importante, no era niño de riquezas, no era niño con una familia de posición alta, no era mucho Él mismo. Sin embargo, lo puso al uso de Jesucristo. Él le ofreció a Jesús lo que Él tenía.
Yo no sé, usted quizás a veces se sienta, pero yo no soy importante. Yo no puedo hacer mucho. Yo puedo servir un poquito aquí y allí, pero en verdad no es mucho lo que yo puedo hacer. Déjeme recordarle en esta mañana lo que Jesús vio en este niño. Jesús vio la compasión, vio el corazón y la disponibilidad de este niño a servir. Y lo que hizo a continuación fue algo grande. Algo pequeño le fue entregado a Jesús. Este niño vino y le dio sus 5 panecitos y sus 2 pececitos, comida simple, comida de personas con bajos recursos. Sin embargo, cuando Jesús lo toma y ora, Él multiplica lo que este niño ha puesto en sus manos. Esos 5 panes, que quizás cuando la mamá los empacó, pensaba es suficiente para que todo el día mi niño coma, y solamente pensó en su niño y en nadie más. Esos 5 panes que estaban designados para solamente alimentar a una persona, a las manos de Jesucristo, alimentó a más de 5,000 personas. 5,000 varones, aparte de las mujeres y los niños, fueron alimentados en esa mañana o en ese día, porque un simple niño, con una simple canasta de una comida que quizás nadie deseaba, se la entregó a Jesús. Y qué gran milagro pudo hacer Jesús a través de este acto de este niño. ¿Cuántas veces nosotros estamos en casa y estamos pensando, pero si solamente pudiera cantar como tal persona, yo serviría a Dios? Si solamente pudiera hablar como tal persona, yo serviría a Dios. Si solamente pudiera escribir cartas tan elocuentes y escribir pensamientos elocuentes, yo serviría a Dios. Si solamente pudiera yo hacer esto, yo serviría a Dios. Imagínense si este niño hubiera dicho, si en esta canasta estuvieran esos panes de trigo y no de cebada, entonces se los daría yo a Dios. Entonces yo se los llevaría a Jesucristo. Este milagro quizás hubiese ocurrido, pero este niño no hubiese sido usado de la forma que fue usado. En las manos de Jesús, lo poco que tenemos, lo poco que le entregamos, Él lo puede usar grandemente para extender su reino. Nunca pensemos, yo no tengo nada que ofrecerle a Jesús. Yo no tengo nada que darle a Jesús para su servicio. Jesús nos ha dado dones, Jesús nos ha dado talentos. Dios nos ha dado dones y talentos para servir en su iglesia y para servir al prójimo. Usted solamente dígale, Dios, ¿cómo me quieres usar? Yo estoy dispuesto a ser usada por ti. Yo pongo a tus pies mis dones, a tus pies mis talentos, a tus pies mi tiempo para lo que tú lo necesites, a tus pies mis recursos para lo que tú lo necesites. Y es increíble lo que Dios hará cuando usted y yo como iglesia vengamos delante de Él y digamos, lo que yo soy, tú úsalo en tu servicio. Úsalo conforme a tu voluntad. Y estos 5 panecillos y 2 panes, esto simple que yo soy, esto simple que yo sé hacer y puedo hacer, úsalo de gran manera para que otros conozcan de tu amor, para que otros vengan a saber que ellos también son amados y amados con un propósito. Yo no sé usted qué tenga en sus manos para entregarle a Dios en esta mañana. De hecho, hace algunas semanas, y este es un pasaje que llegó muy profundo a mi corazón y voy a compartir algo con ustedes. Hace algunas semanas estaba yo sentada en una de las habitaciones y estaba platicando con Dios. Y yo le decía a Dios, hay tantos predicadores mucho mejor que tu sierva. Hay tantas predicadoras mucho mejor y estaba derramando mi alma delante de Dios y mi ser delante de Dios y en esa plática con Él, viene Él y me recuerda de este pasaje y me recuerda y me dice, yo no necesito que seas lo mejor en lo que yo te he encomendado a hacer. Yo necesito que tú estés dispuesta a servirme con todo tu corazón, que tú estés dispuesta a hacer mi voluntad, a lo que yo te he llamado a hacerlo. Y será eso que tú me entregues como esos 5 panecillos y esos 2 peces, que quizás sea algo sencillo, quizás sea algo simple en tus manos, pero en las mías puede ser usado para alimentar a tanta gente, para dar aliento y esperanza a tanta gente que no lo tiene.
Y no porque yo sea algo especial ni mucho menos, sino porque cuando usted y yo venimos con esa sinceridad y le decimos, no soy mucho, pero lo que yo tengo te lo entrego, mi servicio es tuyo, yo quiero servir en donde tú quieras que yo sirva, no porque nosotros podamos hacer algo ni seamos especiales, pero porque se lo entregamos con sinceridad, se lo entregamos con amor, Él lo toma, Él multiplica eso que somos y lo usa en gran manera. Este niño hace 2000 años no se imaginó que hoy estaríamos hablando de él. Este niño hace 2000 años no se imaginó que hoy íbamos a ser impulsados a querer servir con este amor y compasión por el ejemplo que él nos dejó. ¿Qué tal si en 10 o 20 años lo que hagamos hoy, lo que le rindamos al servicio de Dios, nuestro tiempo que invirtamos sirviendo a Dios, nuestros recursos que invirtamos sirviendo a Dios, nuestros talentos que invirtamos sirviendo a Dios, de aquí a 20 años, alguien diga porque esa persona dio tal y tal cosa, ahora yo conozco a Jesucristo. No sabemos lo que Dios va a hacer con lo que nosotros le entreguemos, pero qué hermoso será cuando lleguemos allá a la eternidad y podamos ver ese libro de nuestra vida y podamos ver y que Jesús nos diga, aquí tú me sirviste, yo te di el don de poder trabajar con las cámaras y allí tú día a día me serviste haciendo lo que yo te llamé a hacer y mira ahora lo que hay como respuesta. Mira la persona que fue alcanzada por el trabajo que tú hiciste en aquellos días, en aquellos años y qué hermoso será esa recompensa. Y amada iglesia, yo les animo, seamos la iglesia que sirve a los demás, que sirvamos a los demás por compasión, por ese amor que Dios ya ha puesto en nosotros que brota al servir, para servir a los demás, pero también que seamos la iglesia que aunque pensemos algunos que no tenemos mucho que ofrecer, hoy reconozcamos que en las manos de Dios, lo que nosotros le entreguemos para su servicio, Él lo usará de gran manera. No hay cosa pequeña que Él no puede usar para alcanzar a alguien más y transformar vidas en formas maravillosas. Y ahora llegamos a algo más personal en nuestra vida de Grace Life. Habemos muchas personas y tenemos en nuestra iglesia muchas personas que ya están sirviendo y es increíble y es hermoso ver cómo están brindando esos dones a la disponibilidad de Dios para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga marchando. Si ustedes ven esa transmisión, lleva mucho trabajo detrás de ella, lleva muchas personas trabajando en muchas áreas y en diferentes tiempos del día y de los días para poder transmitir hoy este mensaje, hoy este servicio. Y cada una de ellas ha brindado sus dones a los pies de Jesús y Dios lo está usando en gran manera. Una persona sola no puede hacerlo todo. Yo como pastor y cualquier pastor le puede decir, un pastor no puede llevar solo la carga de una iglesia. Y no es el diseño de Dios tampoco que hagamos eso. Sin embargo, cuando todos ponemos de nuestra parte, cuando todos trabajamos en lo que somos encomendados a trabajar, es hermoso como Dios levanta su obra. Es hermoso como los demás van viendo este amor, esta unidad y este servicio a la iglesia, servicio a los demás. Y Dios usa eso en gran manera. Déjeme compartir antes de terminar. Hace algunos días, algunas semanas atrás, una persona de nuestra iglesia dio a luz, tuvo un bebito y fue hermoso. Es una persona que apenas empezamos a conocer y una de nuestras hermanas que ya es parte de nuestra iglesia, rápido se movilizó, organizó comidas y casi por una semana pudimos nosotros llevarle de comer en diferentes tiempos del día a esta familia. Y no lo digo como vanagloria, no lo digo para que pensemos, están haciendo algo grande, sino con el simple hecho de que hay cosas en las cuales podemos servir, que Dios puede usar en gran manera. El simple hecho de llevarle de comida y dejárselo allá afuera, ni siquiera pudimos ver a la persona, ver a la familia, sino dejársela allí. Eso trajo bendición a cada familia que pudo contribuir a este evento. Iglesia, sigamos sirviendo a Dios, sigamos dejando todo a sus pies y veremos lo grande que Dios hará. Usted es importante en el reino de Dios.
Usted es importante en la iglesia. Y nunca pensemos que no podemos hacer mucho. Porque ya es verdad, usted y yo no podemos hacer mucho, estamos limitados. Pero eso poco, que lo entreguemos con amor a Dios. Dios lo multiplica, Dios lo usa y su reino sigue extendiéndose aquí en la tierra. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos recuerdas que el servicio es un mandato tuyo. Tú le dijiste a tus discípulos, el que quiera ser mayor primero debe de servir. Y tú mismo, tu Hijo mismo vino a servir y no a ser servido. ¿Cuánto más nosotros somos llamados a servir, Señor? Y qué bello es saber que ese servir fluye del amor que ya mora en nosotros, que viene de parte tuyo. Yo te pido que nos ayudes a ser una iglesia, seamos de Grace Life o amigos que están conectados de otras partes de su iglesia, Señor. Que seamos una iglesia que ame, que tenga compasión, pero que sirva también a los demás, Señor. Lo poco o lo mucho que somos, te lo entregamos, Señor. Los dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros como iglesia, los ponemos a tu disponibilidad en esta mañana, Señor. Nuestros tiempos, nuestros recursos, Señor, nuestros dineros incluso, te lo ponemos a tu disponibilidad, Señor, y úsanos con gran poder para poder servir a los demás y que siempre seamos de aquí en adelante esa iglesia que te ama a ti, esa iglesia que crece en ti y esa iglesia que sirve a los demás. De tal manera que alguien que necesita ver tus manos, que alguien que necesita ver tu mover, Señor, pueda verlo en nosotros. En tus manos estamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y iglesia, les animo a que esta tarde a la 1 de la tarde se puedan conectar con nosotros para nuestro servicio de inglés y sigamos sirviendo. Si alguien a nuestro alrededor necesita algo, Dios te ama y a la vez le mostramos ese amor sirviendo a nuestro prójimo y sirviendo a nuestra iglesia. Vamos a leer antes de despedirnos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, y va a estar ahí en su pantalla. Vamos a recitarlo juntos. Ya, si usted tiene a alguien ahí a su alrededor, ponga sus manos en sus hombros y juntos digamos para despedirnos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su obra eterna en Jesucristo, a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.